proceso de formación permanente del profesorado en este país está abordado de una manera muy obsoleta, con lo cual no consigue para nada el objetivo para el que se pone en funcionamiento, ¿no? Que es renovar las metodologías y los modos de pensar de los profesores. Para trabajar esta idea de cómo volver a pensar y a pensarnos y a que los sujetos y las sujetas, ¿no? Seamos agentes políticos dentro de las sociedades en las que vivimos, hemos creado esta escuela de Art Thinking. Entonces nos parecía fundamental parar, reflexionar sobre qué tipo de performance queremos hacer, cómo cambiando la performance de nuestra práctica docente podemos cambiar los tiempos y los espacios, cambiar los lenguajes también y al final cambiar el paradigma en educación. Muchos de los profesores, abrumados por sus múltiples tareas, no se hacen la pregunta de ¿para qué estoy educando? O cómo puedo conectar mi práctica educativa con las problemáticas del presente, y ahí es donde aparece el arte o las artes en general como un proceso metodológico que pueden llevar a cabo ese cambio de paradigma al aula. Las artes en general y el arte contemporáneo en particular incluyen 4 elementos que son los que nosotros consideramos que hay que devolver a la educación, que son el pensamiento divergente, que también está unido al pensamiento crítico, es una manera diferente, no positivista y no lógica de abordar el conocimiento. En el segundo caso, lo que queremos es incorporar todo lo que tiene que ver con el placer, lo que tiene que ver con las experiencias efervescentes y con lo que es un tipo de pensamiento que está alejado de lo serio y del aburrimiento. El tercer punto tiene que ver con el empoderar a los profesores y a los estudiantes también como creadores. Es decir, y por último, los artistas han trabajado siempre de manera colaborativa y por proyectos, y consideramos que esto también tiene que llevarse. Involucrar a los artistas, las exposiciones, los conciertos que se hacen en la localidad, y los niños asisten, los conocen, hablan con ellos, producen objetos. Estando delante de la obra, ya sea plástica, ya sea visual, ya sea música, ya sea teatro, luego ellos les provoca algo, ellos producen otra cosa, y luego la muestran a su localidad en actos verdaderos, reales, culturales, aunque tengan 3, 4 y 5 años. Salir de este simulacro educativo en el que estamos viviendo, en el que los profesores parece que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden. Estamos en contacto en esta escuela con artistas que están trabajando en el mundo del arte contemporáneo y que aportan realmente estrategias que se pueden utilizar y que hacen que el trabajo en el aula sea muchísimo más atractivo. Aplico el que soy un DJ del conocimiento y la verdad es una experiencia maravillosa porque dejas que los propios alumnos sean quienes elijan esa música y tú simplemente las vas colocando donde tienen que ir centrándose. Y a partir de ahí surge todo. Puedes hacer lo mismo que has visto, porque depende del grupo que tienes, de las peculiaridades de ellos y lo que en ese momento a ellos les sugiere y realizan, porque es creativo, no se trata de repetir patrones ni actividades concretas. Por un lado, nos dirigimos a las personas que están en la educación formal, pero también nos interesan mucho los que están en la no formal, es decir, todo lo que tiene que ver con monitores, lo que tiene que ver con una nueva figura profesional que son los educadores de museos, personas que están trabajando dando las extraescolares. Y por último, dentro de ese concepto de educadores también metemos a los padres y a las madres, es decir, en la familia también se lleva a cabo un proceso educativo muy potente. Las artes han sido abolidas de la educación. Las artes son una herramienta muy importante para desarrollar el pensamiento crítico en la ciudadanía. Entonces, lo han quitado por esta razón y por esta misma razón nosotros queremos volver a incorporarla. Cuando son niños que han estado educados de esta manera, cuando llegan a los 5 años, su capacidad creadora y crítica es muy grande. Habéis estado 12 minutos, ¿no? Y son 12 minutos que al final, prolongando una misma acción, la acción evoluciona. Lo que busco en esta acción, ¿no? Al final, como el tiempo va cambiando, pero también cambia nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de entender la realidad. Y yo, por lo menos en mis talleres, lo que intento fomentar mucho con ellos es que somos un grupo y entre todos crecemos. Pero si queréis estar unidas, también estamos. ¿Vale? Y... Muy bien, pues el siguiente grupo.